Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo está el audio, Aaron? ¿Ya has revisado? El salmista dijo: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es lo que dijo el salmista. Y espero que esas sean palabras que salgan de nuestras bocas, mis amados. Que digamos que la palabra del Señor es tan dulce, más que la miel a nuestra boca. Pero vamos a comenzar nuestro sermón de hoy en Gálatas 3, 1 al 5. La semana pasada estuvimos predicando de que somos justificados, o que el pecador es justificado solamente en Cristo, a través de la fe, por creer en Jesucristo como el único Señor y Salvador del pecador. Pero hoy estaremos predicando bajo el tema por las obras o por la fe. Vamos a leer ahí Gálatas 3, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Después de que Pablo les relata el enfrentamiento en Jerusalén con Pedro y los judaizantes por causa de su hipocresía, él ahora les escribe a los Gálatas en forma no positiva, sino con un tono estridente. Y esta palabra significa que son palabras que producen ruido y un estruendo. Es como les está hablando aquí Pablo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos. Y ustedes pueden ver ahí en su Biblia que a donde dice oh Gálatas insensatos, pueden ver los signos de exclamación. ¿Y para qué son utilizados estos signos de exclamación? Es para poder expresar emociones fuertes. Pablo aquí está expresando emociones fuertes y él les dice: oh Gálatas insensatos. Aquí podemos ver que Pablo está turbado y afligido en su espíritu por las noticias que le habían reportado acerca de lo que estaba pasando con los creyentes en Galacia. Él viene después de que él les dice lo que había sucedido en Jerusalén con Pedro y los judaizantes. Él ahora se dirige a ellos en la carta, dice: oh Gálatas insensatos. Y estos Gálatas son creyentes, eran hermanos de la fe, que habían creído en Jesucristo, que habían sido salvos. Bueno, eran salvos, pero ¿recuerdan qué era lo que estaba sucediendo en el contexto? Vamos a Gálatas 1, versículos 6 y el 7. Al principio de esta carta, Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo aquí dice: estoy maravillado, estoy tan sorprendido, como no puedo creer de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Con qué fin? Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice el apóstol Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Aquí Pablo se ve él en necesidad de escribirles a los Gálatas porque ellos habían creído en un evangelio diferente, no el de Jesucristo. Un evangelio que no era el verdadero. Ahora ahí Gálatas 2, versículo 3 y 5. Dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a ¿qué? A circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Si recuerdan bien, Pablo aquí está tratando con los judaizantes que querían añadir la circuncisión ¿a qué? A la gracia. Ellos pensaban que si no se llegaban a circuncidar, que no eran salvos completamente, pero nosotros sabemos que en Cristo hay salvación. Y hay salvación eterna, segura.
en Cristo solamente. Y Pablo se ve necesidad de decirles a ellos, oh Gálatas insensatos, oh Gálatas, estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, que había sido Dios quien os había llamado a ellos a la salvación mediante la fe en quien, en Jesucristo. Los falsos hermanos querían añadir la circuncisión a la gracia y también judaizar a los cristianos. Por esta razón es que Pablo se ve obligado a reprenderlos por la distorsión del mismo evangelio de Jesucristo, y por ningún motivo él iba a permitir que esto sucediera. Se ve necesidad de él escribirles esta carta para corregir lo deficiente. Pablo era un hombre, un pastor que se preocupaba mucho por los creyentes, por las iglesias. Pero, mis amados, nosotros tampoco debemos permitir esto. Cuando algún falso hermano trate de hacer esto, si sabemos de algún hombre perverso que trate de pervertir el evangelio de nuestro Salvador, hagamos lo que dijo Juan Calvino. Dijo esto, y estoy parafraseando, dijo esto él: un perro ladra cuando su amo es atacado. Si yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Este hombre dijo, cuando un amo, un dueño de un perro es atacado, ese perro va a ladrar. ¿Por qué? Porque él va a querer proteger a su dueño, a su amo. Y este hombre dijo, yo sería un cobarde si se ataca la verdad de Dios y permanezco en silencio. Así que, ¿quién es más fiel? ¿Un perro hacia su amo? ¿O un hombre o un cristiano cuando el evangelio es pervertido y está siendo distorsionado? Debemos de ser como esos perros, mis amados, cuando veamos que la palabra de Dios, la verdad de Dios es atacada y está siendo corrompida por hombres perversos. Debemos de ser como esos perros, ladrar, hablar la verdad por causa de Cristo. Mis amados, esto es lo que hace un cobarde o un miedoso que teme al hombre y no a Dios, calla y no tiene ninguna convicción de su fe. Aquí vemos al apóstol Pablo, al que antes era el perseguidor de la iglesia. Se ve necesidad de él corregir lo deficiente y enviarles esta carta a los Gálatas, porque ellos se habían alejado del evangelio verdadero. Y Pablo aquí ataca como un perro cuando su amo es atacado. Pablo ve que la verdad de Cristo, su evangelio, es atacado. Pedro bien sabe que Jesucristo es su Señor, es su amo, y se ve necesidad de él defender el evangelio de Jesucristo. Pero Pablo les pregunta, oh Gálatas necios, ¿quién os engañó para no obedecer a la verdad del evangelio? Pablo no les escribió con una actitud amigable, sino con una reprensiva. Él vino con una actitud para reprenderles. Y quizás dijeron, este hombre es muy duro. Él no les escribió aquí como siendo un hombre que les vaya a sobar la espalda. Él no vino a decirles, hermanitos míos, por favor, escuché esto de ustedes, por favor cambien. Se los ruego, se los pido. No, él vino y les dijo, oh Gálatas insensatos, necios. Pero notemos algo, mis amados, cuando la Biblia habla del necio, no se refiere a la incapacidad de aprender, sino que contiene un fuerte elemento moral en el concepto de la necedad. En la Biblia, la necedad se refiere a la decisión de rechazar a Dios y a su verdad y a su palabra. Incluso cuando una persona tenga un alto nivel de su conocimiento, esto es el abandono de la sabiduría y del Dios único y sabio. Cuando una persona se niega a escuchar la palabra de Dios o el evangelio, está actuando en necedad. Hay personas que rechazan la palabra de Dios. Hay personas que no quieren escuchar acerca de Cristo, que Cristo es el único que puede salvarlo. Esto es
una persona necia, insensata. Pero cuando Dios vino al profeta Jeremías y lo llamó para que él fuera su portavoz, Dios puso sus palabras en su boca, ¿cierto o no? Y le dijo que él quería que él hiciera un anuncio a su pueblo de Judá. Vamos a Jeremías 1 para que vayamos entendiendo. Vamos a leer Jeremías 1, versículo 4 al 10. Aquí está el llamamiento y la misión de Jeremías. Jeremías 1, 4 al 10 dice lo siguiente. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ahora Jeremías 4, 22. Aquí vemos que ahí fue el llamado de Jehová, llamando a quien, al profeta Jeremías. Ahora Jeremías 4, 22. Veamos cómo es que Dios llamó a su pueblo. Dice, porque mi pueblo es sabio. Dice, mi pueblo es necio. No me conocieron, sus hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios, sí, ¿para qué? Para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Aquí vemos que Dios siempre estuvo tratando con su pueblo, siempre estuvo tratando con su nación, con aquel pueblo que él había escogido. Y lo llama porque mi pueblo es necio. Por esa razón es que Dios tuvo que llamar a Jeremías para que él les anunciara sobre qué, sobre el juicio venidero a Judá. Para esto es que Dios llamaba a los profetas, para reprenderles por su necedad, para reprenderles su idolatría, su pecado, su abandono. Y es lo mismo que el apóstol Pablo está haciendo con los Gálatas, mis amados. Esos profetas venían delante del pueblo, de los pecadores, de los desobedientes, de los necios, de los insensatos, y les reprendían duramente. Pero Dios los enviaba ¿para qué? Para que ellos se arrepintieran de su pecado, de su maldad. Eso es lo que Dios siempre quiso que su pueblo hiciera, que se volvieran de sus ídolos, que dejaran su pecado y se volvieran otra vez a Él. Esos profetas no eran como los profetas de hoy en día, que van de congregación en congregación y hablan mensajes bonitos. Esos profetas de hoy no son profetas, mis amados. Se autonombran profetas, pero no son profetas porque este oficio ya no es vigente. Así que dice ahí, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Sus hijos, dice, ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal. Eran sabios para hacer y practicar el mal, como hoy en día. El mundo es sabio lo suficiente ¿para qué? Para hacer el mal, mis amados. El mundo es suficiente sabio para robar, para mentir, para secuestrar, para usar drogas, para ver cosas que Dios aborrece en la televisión, en el celular. Para eso el ser humano sí es sabio, porque el ser humano le gusta pecar, ama el pecado. Esa es nuestra naturaleza, mis amados, y Dios aborrece todo eso.
Dice, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Hacer el bien no supieron. Así que aquí vemos que cuando habla la Biblia sobre el necio, se refiere a todo esto, a alguien que no conoce a Dios o se abandonó, o ha dejado a Dios y a su verdad. Así que ellos se habían vuelto ignorantes respecto al conocimiento de Dios y les faltaba discernimiento para lo moral. Eso fue su necedad. Ahora, nosotros como creyentes debemos cuidarnos de no volvernos necios hacia las cosas de Dios. Que nos pueda pasar como creyentes, nos puede pasar. Que nos podamos descuidar un poquito, no está mal, pero ese poquito nos puede llevar en aumento. Y podemos descuidarnos en las cosas del Señor, podemos volvernos como los Gálatas, insensatos y necios. Esto era exactamente lo que había pasado con los Gálatas. Se habían convertido en extraños al Evangelio, dejándose arrastrar por las enseñanzas heréticas de los judaizantes, de los judíos. Querían mezclar, mis amados, la ley con el Evangelio. Y esto ya no puede ser posible. Regresemos a Gálatas 3. Y estamos todavía en el versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os engañó, Gálatas? ¿Qué les hicieron? ¿Cómo fue posible que esto sucediera? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, ¿como qué? Como crucificado. En la Edad Media la gente comenzó a adorar más y más las estatuas hechas por manos de hombres en la antigüedad. Podemos ver en el arte, en los griegos, los romanos, cómo hacían sus estatuas, eran bellísimas. Pero a través de el mismo Juan Calvino dijo lo siguiente: lo que la iglesia no necesita son más estatuas. Me imagino que en ese entonces en las iglesias cristianas se estaban trayendo y metiendo estatuas hechas por manos de hombres, pero este Juan Calvino dijo lo siguiente: lo que la iglesia no necesita son más estatuas, sino predicadores de la palabra de Dios. Sería muy vivido y gráfico que sería como si los oyentes vieran la mera crucifixión de Cristo a través de la predicación de la palabra. Es lo que dijo él. Ya no hacen falta más estatuas. Como los católicos romanos, ellos tienen sus estatuas ahí en sus templos, pero ¿saben qué es lo que hace falta en esos lugares? Hacen falta hombres que prediquen la palabra del Señor, que prediquen sobre el pecado, que prediquen la verdad. Es lo que hace falta. Pablo aquí les dice esto. ¿Cómo pasó esto? Si al momento que ustedes escucharon la fiel predicación del Evangelio fue como si ustedes mismos hubieran visto a Cristo crucificado, ensangrentado en la cruz. Es lo que dice ahí Pablo. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Al momento de ellos escuchar el Evangelio, escuchar que Cristo había muerto en la cruz del Calvario, Pablo les recuerda a ellos, oh Gálatas insensatos, ustedes habían escuchado el mensaje de salvación, lo que Cristo padeció en la cruz del Calvario. Ejemplos, vamos a Salmos 22. Salmos 22, 1 al 2. Y aquí está el salmista hablando sobre los padecimientos de Cristo, que habían sido ya anunciados de antemano. Salmos 22, 1 al 2. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo eso en la cruz?
Cristo lo dijo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿A qué le recuerda esto, mis amados? ¿A qué les recuerda esto? ¿Quién estuvo clamando a Dios antes de ser crucificado? ¿En dónde? En el Getsemaní. ¿Qué le dijo él? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Es lo que está diciendo ahí el salmista. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ahora versículos 6 y 8. Mas yo soy gusano y no hombre. Así se sentía Cristo en la cruz. Crucificado, latigado, escupido, abofeteado, maldecido, despreciado. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Eso significa, se burlan, se mofan de mí. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Es como que miraban a Cristo crucificado y como que ellos diciendo, pobre, clamó a su Padre, clamó a su Dios y no lo salvó. ¿Quién es este miserable? ¿Quién es este blasfemo? Es lo que dice ahí el salmista. Así se sentía Cristo en la cruz. Estiraban la boca, menean la cabeza. Ahora versículo 12 al 18. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Quiénes hicieron esto a Cristo? ¿Quiénes dijeron, crucifícale? Los fariseos, la multitud, fueron quienes dijeron, crucifícale. ¿Y a quién pidieron que dejaran libre en vez de Cristo? A Barrabás, a un criminal, y querían ver más bien crucificado al Santo de Israel, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso se refiere ahí donde dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Ha sido derramado como aguas, y todos mis huesos se ¿qué? Descoyuntaron. Eso fue lo que pasó con Cristo. Todos sus huesos, mis amados, se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tieso. Se secó mi vigor. Él dice, como una vasija, me sequé por completo. ¿Por qué? Porque Cristo derramó su sangre. Amén. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvar a pecadores. Su cuerpo quedó, mis amados, seco. Y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Dice Cristo, puedo contar mis huesos. Dicen que la película La Pasión de Cristo se quedó corta al mostrar cómo quedó el cuerpo de Cristo. Dicen que eso no es nada. Aquí dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pablo está diciendo que los Gálatas, al momento de ellos haber escuchado el Evangelio, había sido como ellos haber visto a Cristo crucificado. Y por eso es que Pablo dice, estoy tan maravillado, Gálatas insensatos, necios, ignorantes. Después de haber sido salvos, ¿ya olvidaron a Cristo? Lo que Él hizo por ustedes en la cruz del Calvario.
Isaías 53, versículo 3, 4, 5 y 7. Isaías 53, versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido. ¿De quién? De Dios, y abatido. Dice aquí la Escritura, mis amados, que ¿quién hirió y abatió a Cristo? Dice de Dios. Aquí no dice los romanos, aquí no dice los fariseos, los sumos sacerdotes. Claramente vemos en las Escrituras, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ese fue el plan de Dios para salvar a pecadores, mis amados. Se dice que con una mano lo sostenía y con otra lo aplastaba. Dios hizo esto con su Hijo. ¿Por amor a quién? A la iglesia, a su novia, a su pueblo. Deben ustedes de entender que quien mató a Cristo no fueron los romanos ni los religiosos, fue Dios mismo. Ese fue el plan de redención para la salvación de todo aquel que en Él cree. Todo aquel que cree en Cristo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Su llaga, dice, no por sus llagas, porque Cristo, cuando Él fue crucificado, ya era como una llaga. Todo su cuerpo, herido. Versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, a pesar de que Cristo era inocente, que nunca abrió su boca, nunca habló engaño, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a ¿qué? Padecimiento, a sufrimiento. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Es lo que quiere decir ahí Pablo. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pocas palabras, pero mucho que contienen. Por eso es que en este lugar, mis amados, tratamos de predicar siempre en cada sermón, en cada estudio a Cristo. Es lo que se debe de predicar en cada sermón, porque no sabemos cuántas personas vengan, que nos visiten, que no sean creyentes. Se debe de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Mis amados, no me tomen esto mal, pero yo no quiero que te sientas bien, a gusto aquí, sino quiero que el Espíritu Santo te convenza de tu pecado al escuchar el Evangelio. Quiero que el Espíritu Santo te convenza de tu mentira, de tu hurto, de tu robo, de tu adulterio, de tu desobediencia a los padres, y que te haga ver que eres un pecador necesitado de un Salvador, que debes de arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo para que seas salvo. El propósito de cada predicador es ¿qué? Incomodar cuando la palabra sea predicada. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Qué quiere saber Pablo? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo quiere saber.
Y aquí la pregunta fue significante al primer siglo. Uno de los momentos más alarmantes de la iglesia primitiva fue el día de Pentecostés, referente a la oración de Moisés y a la profecía de Joel cuando hablaron sobre el empoderamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Vamos a Números 11. Números 11, versículo 29. Dice, y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Esa fue la oración de Moisés. Y Pablo está haciendo referente a esto. Ahora Joel, capítulo 2. Profeta menor, Joel. Capítulo 2, versículo 28 al 29. Aquí está hablando sobre el derramamiento del Espíritu de Dios. Dice, después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y sobre vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Aquí está hablando el profeta del día de ¿qué? De Pentecostés. Y aún hoy en día sigue pasando esto. Cuando una persona cree en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y ha puesto su confianza y su fe en Cristo solamente, el Espíritu viene a morar en esa persona. Ahora en el Nuevo Testamento sucedieron 4 momentos alarmantes. En Hechos 2, Hechos 8, 4 a 25, Hechos 10 y Hechos 19, 1 al 10. Ustedes lo pueden leer en casa. Pueden ver lo que sucedió en esos momentos alarmantes. Pero si ustedes pueden leer estas porciones de la Biblia en casa, se darán cuenta que hubieron 4 grupos de personas que recibieron el Espíritu Santo al momento de escuchar el Evangelio genuino. Ellos se habían arrepentido de sus pecados y habían creído en Jesucristo no por medio de las obras de la ley, sino por fe. En el libro de Hechos, los hechos de los apóstoles o los hechos del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo obró poderosamente al momento de cuando comenzó la iglesia primitiva. Y estos 4 grupos fueron los judíos, algunos hombres temerosos de Dios, los samaritanos y los gentiles. Ahí podemos ver la conversión de esos 4 grupos de personas: judíos, hombres temerosos de Dios, samaritanos y los gentiles. Por esta causa, Pablo les pregunta con una pregunta retórica, ahí en Gálatas 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ciertamente los de Galacia no eran judíos. ¿Qué eran? Eran gentiles. Es como decir Pablo, ¿en base de qué ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Por los resultados de sus buenas obras? ¿Por añadirle la ley a la gracia de Dios? ¿Cómo es que ustedes recibieron el Espíritu? ¿Cómo es que eso sucedió? Al igual que Pablo, ellos bien sabían que había sido por el oír con fe. Pero Pablo les pregunta con una pregunta retórica, como diciendo, ustedes y yo bien sabemos que no fue por las obras de la ley, sino que ustedes recibieron el Espíritu al momento de haber creído en Jesucristo, al momento de el Evangelio ser predicado, Cristo ser presentado. Ustedes ahí recibieron el Espíritu y no por las obras de la ley. Recuerden que Pablo aquí está tratando con las enseñanzas erróneas de los judaizantes. Romanos 10, 17, ¿qué dice? Así que la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Es lo que dice Pablo en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Ahí es cuando uno recibe el Espíritu Santo. Ahora, versículo 3, ahí de Gálatas 3. Dice, tan necios sois. Ahora no les dice insensatos, sino que ahora usa la palabra necios. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pablo les reprocha por segunda vez, como diciendo, en serio, santos, salvos, redimidos, justificados del Señor, ¿tan necios sois? ¿En verdad son tan necios e insensatos? ¿Cómo es que se dejaron arrastrar por esas enseñanzas falsas? ¿Cómo es que esto sucedió? Me sorprende. Es como decir, voy a creer que las obras de la ley valgan más que la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Mis amados, lo que nosotros hemos aprendido y escuchado, o los han enseñado mal por muchos años en algunas congregaciones, es que al escuchar este versículo, ellos supuestamente dicen que los Gálatas habían perdido la salvación y eso no es lo que significa. Porque bien sabemos, bueno, aquí en este lugar nosotros creemos que la salvación no se puede perder. Si estamos seguros en Cristo, si hemos creído en Cristo fielmente, Dios nos ayudará a ser salvos. Y no lo digo para que peques como quieras tú pecar, decir ya soy cristiano, voy a pecar como quiera soy salvo. No, tampoco no digo esto para que vivas una vida liberal y que pisotees la gracia y la sangre de Cristo. Sino que cuando él dice esto es que ellos literalmente iban yendo por el buen camino para ser perfeccionados, para alcanzar la madurez, pero ahora van rumbo a la derrumba espiritual. Ya no podemos mezclar, mis amados, la ley con la gracia. Y estoy hablando otra vez, por aquí hay muchas congregaciones donde quieren ya ellos practicar cosas que eran para el pueblo de Israel, como el no comer cerdo, guardar el sábado. Esto era para los judíos, eso no es para nosotros. El día de reposo no es el sábado para nosotros, ahora nuestro reposo es ¿quién? Cristo. Cristo es nuestro reposo. Podemos comer cerdo, sí, disfrutar, pero tampoco no mucho porque te puede dañar. Dios ha santificado todo para que podamos disfrutar. Y es lo mismo que está pasando en muchas congregaciones, como los adventistas. Muchos hispanos, como he dicho, se han cambiado el nombre en hebreo, en judíos, ya no se visten como mexicanos, ya se visten más como judíos. Están mezclando ya la gracia con la ley. Si somos mexicanos de Honduras, donde seamos, somos lo que somos, pero en Cristo somos uno. Así que es lo que aquí está hablando Pablo. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahora quieres circuncidar a tus niños, a tus hijos, en vez de predicarles el evangelio para que ellos sean salvos y crean en Cristo. ¿Quieres hacerlos a obrar ritos de la carne? ¿Llevarlos a la circuncisión? ¿Cómo es posible, oh Gálatas? Comenzando por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Pablo en una ocasión a los corintios dijo que le era necesario hablarles como carnales, no como espirituales. Él tenía que hablarles otra vez como si no fueran creyentes, para hacerlos volver en sí. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí con los Gálatas. Quiere que ellos vuelvan a Cristo, que ellos vuelvan al Evangelio y dejen las tradiciones judías. Ahora versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Otra pregunta. Si es que realmente fue en vano.
Cuando Pablo aquí está hablando de lo que ellos habían padecido, la única otra referencia directa al padecimiento en Galacia era la persecución. Se cree que ellos habían sido perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Según Pablo, cualquier sufrimiento que los gálatas hubieran soportado ya no tenía ningún valor por causa de su necedad, por ir tras otro evangelio falso. Ellos ahora le estaban dando más valor a las obras de la ley que a las obras y los méritos de Cristo en la cruz. Ellos estaban dándole más valor a la circuncisión, a todo esto, a las leyes, a las tradiciones judías, más que a lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario por ellos. Versículo 5. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En la Biblia la palabra suministrar significa proveer a alguien de lo que necesita, especialmente de afectos básicos. Por ejemplo, vamos a segunda carta de Pedro. Así que suministrar significa proveer a alguien de lo que necesita, especialmente de efectos básicos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, ¿qué? Dadas por su divino poder. Aquí está hablando el divino poder de quién, de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahí está hablando de la suministración. Mediante ¿qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso es la tendencia del hombre a querer pecar. Así que todo esto había sido, ¿qué? Suministrado por Dios. Todo esto al momento de uno creer en Cristo, se le es dado todo esto para dejar el pecado. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud, a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí se refiere a lo que dice el apóstol Pablo ahí. Aquel pues que os suministra el Espíritu. Él es quien provee, Dios provee todo esto. Dios da todo esto al creyente. Todo lo que habló ahí Pedro se nos es dado a nosotros para poder nosotros luchar contra el pecado, luchar contra nuestra altivez, nuestra arrogancia. Porque si no, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es lo que se refiere ahí el apóstol Pablo. Él dice, añadiendo todo esto a la fe, suministrará o ayudará a dar buenos frutos. Pero aquí Pablo dice, aquel, aquí se refiere a la primera persona de la Trinidad, que es ¿quién? Es Dios, el Padre. Él es quien provee al Espíritu lo necesario para hacer maravillas en
vosotros, en los creyentes. Es lo que dice ahí Pablo en Gálatas 3:5. Aquel, hablando de Dios, pues que os suministra el Espíritu, Él es quien provee, Él es quien da, Él es quien le da lo necesario. Y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo es que lo hace? ¿Por las obras de la ley o por la fe? Es por fe. Todo es por fe para nosotros los creyentes, no judíos. Somos gentiles, mexicanos. Es por fe. Mis amados, solo el Espíritu Santo hace maravillas dadas por el Padre. Vamos a Juan 16. Juan 16, 4 al 13. Vean cómo está tratando aquí Pablo con ellos. Tienen que hablar de todo esto. Juan 16, 4 al 13 dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo digo al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, ¿de quién habla ahí? ¿Quién nos consuela a nosotros como creyentes en momentos de tribulación, de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de desánimo incluso, o de depresión como creyentes? Porque eso nos puede pasar. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Amén. Dice, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es una obra del Espíritu Santo. Por eso es que digo que en este lugar siempre vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo, para que a través de ese Evangelio el Espíritu Santo te convenza de pecado al momento de escuchar que eres un pecador, que estás destituido de la gloria de Dios y que estás bajo la ira de Dios, y si mueres en Cristo vas a ir al infierno y ya no hay esperanza para ti. Al momento de que alguien presente esto y que eres un pecador en necesidad de un Salvador, espero que el Espíritu Santo te convenza de tu pecado. Es lo que hace el Espíritu Santo. Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahí ahora sí, ven cómo dice el Espíritu. Primero dijo el Consolador, ahora dice el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí ven lo que el Espíritu Santo hace? Hace maravillas. Y aquí no habla de milagros, de nuevas revelaciones, visiones, del Dios me dijo esto. Es algo más poderoso que eso, mis amados. El milagro más extraordinario que podamos ver es la conversión de un pecador convertido a Cristo. Y hay muchas congregaciones donde solamente tienen noches de milagros, de sanidad, de liberación, noches de romper cadenas. Y como nos dicen, noches de que esperemos que Dios salve a pecadores. Esas son las maravillas que nosotros debemos de esperar, ver, que ocurran a través del Espíritu Santo al momento del Evangelio ser predicado. Y no fábulas, no mucho evento, no mucha música. En las Escrituras nunca vemos que las obras de la ley hagan ningún tipo de maravillas o que en ellas estén las promesas de Dios.
sino que están solamente en ¿quién? En Cristo. Nunca vemos en las Escrituras que las maravillas estén, mis amados, en las obras de la ley, ni las promesas de Dios, solamente en Cristo. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Capítulo 1. Versículo 20 al 22. Dice lo siguiente. Porque todas las promesas de Dios son ¿en quién? En Él, sí. Y en el amén. Esta palabra, mis amados, contiene mucho peso. En muchos lugares se dice amén a cosas que hombre dice y que Dios nunca ha dicho. Yo leí un libro pequeño, pero nos enseña, mis amados, a no decir amén a todo. A no decir amén a todo. Y aquí vemos claramente que dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Todo está en el Dios Trino, no en las obras o esfuerzos humanos. Todo está en Dios. Cuando Dios convence a alguien de pecado, cuando Dios obra en un corazón de un pecador para salvarlo, y Dios lo salva, lo perdona y lo recibe como un hijo amado, cuando antes estaba en enemistad con Él, esto depende de Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en vuestros corazones. Maravillas hechas por Dios en un pecador. Es lo que Dios hace. Pero ¿qué podemos aprender de todo esto, mis amados? Lo que hemos escuchado. En la vida cristiana es un deber guardarse contra todo lo que quite nuestra confianza en Cristo. Nosotros como creyentes podemos poner nuestra confianza y depender más de nuestro trabajo, de nuestras finanzas, de algún buen sueldo, de mi jubilamiento, de mi buena salud, de mi edad. Pero ¿quién nos promete el día de mañana? La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Nuestra vida como creyentes no depende ahora de cuánto podamos obtener o tener. No depende de nuestra edad. No depende de nada de eso. Como dije, en la vida cristiana es un deber guardarse contra todo lo que quite nuestra confianza en Cristo. El crecimiento y la madurez espiritual nunca son mejorados por esfuerzos de la carne. Hemos escuchado mucho. Vente a la oración, al ayuno y oración, 8 o 10 horas. Haz esto, haz lo otro, esfuérzate más, hermano. Esfuérzate, 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 como si esto, mis amados, fuera más que Cristo. Sí, debemos de laborar en la obra del Señor, pero a veces caemos en un error, que confiamos más en cuánto podamos hacer nosotros, más de lo que ya Cristo hizo en la cruz. ¿Cómo pueden los cristianos apartarse de una completa dependencia de Cristo? ¿Nos puede pasar? Sí nos puede pasar.
Nuestra confianza en Cristo puede desvanecerse en un momento. Mi amado, te puede llegar una oferta de trabajo donde te paguen muy bien, pero te va a quitar el tiempo de congregarte el miércoles o el domingo y te vas a aferrar más a ganar todo el mundo. ¿Y de qué te va a servir ganar todo el mundo y al fin perdieres tu alma? ¿De qué va a servir? ¿De qué va a servir tanto esfuerzo y al fin pierdes tu alma? Joven, niño, ¿de qué te sirve esto? ¿De qué te va a servir? Cristo es mucho más de lo que este mundo nos puede ofrecer. No os volvamos insensatos ni necios como los Gálatas. Espero que entiendan esto. No seamos como los Gálatas. Y no seamos arrastrados por esas enseñanzas que nos rodean a nuestro alrededor, sino que estemos centrados en Cristo siempre, porque esto, si no conoces Escritura, serás arrastrado a igual que ellos. Si no estás cimentado firmemente en Cristo, serás engañado. Amado santo del Señor, si has sido salvado y comprado a precio de sangre por pura gracia, glorifica a Dios. ¿De qué forma? Creyendo que tu salvación depende solo de Él y no de ti. Nunca alces tu cabeza en lo alto diciendo yo hago esto, hago lo otro. Por eso es que Dios miró en mí eso. Que yo iba a trabajar de esta manera, iba a laborar en la obra. Me miró a mi Dios capaz. No. Dios llama de lo más vil, de lo más despreciable, para que su nombre sea exaltado. Todo lo que eres capaz de hacer en la obra del Señor es por Cristo. Y si estás en pie en tus pruebas y en tus luchas, es por Cristo y no por ti. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es lo que dice el apóstol Pablo. Todo lo que tú hagas, mi amado, ten en mente que es por Él y para Él. Todo lo que tú hagas, debes de hacerlo para la gloria de Dios. Y eso no incluye el pecado. No peques para la gloria de Dios. Todo el bien, todo tu esfuerzo, hazlo para la gloria de Él. Así que hemos recibido el Espíritu no por las obras de la ley o nuestros esfuerzos humanos, sino por fe. Es lo que Pablo les quiere dar a entender a esos Gálatas. Está tratando con ellos y quiere que vuelvan en sí. Pablo quiere que ya no escuchen a esos judaizantes con enseñanzas falsas y quiere hacerlos volver a retomar el camino recto, que es Cristo. El camino, la verdad y la vida. Es lo que Pablo está haciendo. Él nunca los puso en disciplina, nada de eso, sino que Él fue y los reprendió fuertemente y no fue con palabras bonitas, sino que Él les dijo como, oh Gálatas insensatos y necios. Salud. Espero que este sermón impacte sus corazones. Espero que hayan escuchado el Evangelio de Jesucristo y miren solamente a Cristo. Miren lo que Cristo ha hecho en la cruz. Cree en Él, aférrate a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y pon tu confianza y tu fe en Cristo Jesús, porque si mueres esta noche, ¿a dónde va a ir tu alma? ¿En dónde vas a despertar? ¿En la condenación eterna o en vida eterna? Solamente hay dos caminos. No hay purgatorio.
No hay nada que purifique tu alma después de que mueras y después de ahí pagar una misa, unas indulgencias y ya. Y ya es tu garantía o tu salvación garantizada. No es así. La salvación es hoy en día. La pregunta es, ¿cómo es que tú vas a tomar ese mensaje y qué es lo que tú vas a hacer? ¿Reconoces que has pecado contra Dios? ¿Reconoces que le has fallado? ¿Reconoces que has pecado contra tu prójimo también? Mira a Cristo. Pon tu fe y tu confianza solamente en Cristo y no en tu esfuerzo humano. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias, oh Dios. Señor, gracias, Señor, por esta hora que nos has permitido, Señor, estar aquí en este lugar para proclamar, Señor, tus grandezas, para proclamar, Señor, a Cristo y a Cristo crucificado, Señor, a través de la predicación de tu palabra, Señor, viva y eficaz. Señor, gracias, Padre, porque nos has hablado. Oh bendito Dios, Señor, por favor, ayúdanos, Señor, a no ser insensatos, necios,